Hola a todos, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan y por supuesto un abrazo gigante, un momento maravilloso para seguir contándonos historias y seguir hablando de tantas cosas interesantes. Lina, un abrazo, Gloria Montoya, el doctor Tuto, Lili, Raquel, Honorina Zuliani, un abrazo gigante también para ti. Saris de Lima, Margara, Carlos Ramírez, un abrazo para todos ustedes, Morelo, María Camila, Auribego, Vanessa, un abrazo gigante, Miriam Elena también, Diana Mateo, Pornus, qué bueno, saludos a todos ustedes, Caricar, bueno. Abrazo gigante, hoy vamos a empezar una serie muy especial precisamente porque, hola hombre, Gabriel Lotero, ¿cómo estás? Un abrazo, Margara, Sandra, Capera, bueno, qué rico poderlos saludar a todos, pero ahí les voy mandando los saluditos esos que aparecen ahí, ¿no? Gerson, también un abrazo para ti, oraciones y devociones, qué bueno. Entonces les decía, vamos a hablar con algo muy especial porque vamos a empezar una serie para empezar a entender muchas cosas que nos ocurren en nuestro cuerpo físico y por qué muchas patologías empiezan a ocurrir de esta manera. Y obviamente esto tiene un significado mucho más profundo que si nosotros aprendemos a interpretar, vamos a darnos cuenta también cómo manejar energéticamente todas estas cosas, a comprender mucho nuestro cuerpo y nuestra fisiología, es decir, el funcionamiento de nuestro cuerpo, y vamos a comprender también cómo podemos hacernos partícipes de nuestra salud y, por supuesto, de qué manera hacer mucha medicina preventiva, aunque no sepamos aparentemente nada de medicina. Esto es muy interesante porque de alguna forma lo que estamos haciendo es empezar a enterarnos de que en nosotros hay muchas posibilidades para interactuar con nuestro cuerpo y por supuesto para poder aprender a hacer muchas técnicas que nos permiten a nosotros comprender de qué forma ir avanzando en el conocimiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Hemos hablado en muchos de estos live de los 5 elementos y la importancia que tienen esos 5 elementos y entonces ahora vamos a empezar con esta nueva serie que hemos titulado Tu cuerpo habla, y hoy vamos a empezar con Somos tus riñones. Haz de cuenta que estamos empezando a tener un diálogo acá con nuestros riñones y nuestros riñones nos van a contar qué es lo que hacen, cómo podemos protegerlos y por qué realmente se enferman y empiezan a ocurrir ciertas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto por qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurren estos cálculos? ¿Por qué ocurren muchas otras cosas derivadas de esos riñones? ¿Por qué la relación de estos 5 elementos con todos los órganos y sistemas? Y créanme, va a ser algo fascinante este viaje que vamos a iniciar desde hoy con esta serie que vamos a ir haciendo poco a poco. Hablar de los riñones es hablar necesariamente del elemento agua, ¿sí? Los chinos hablan de 5 elementos: el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Cada uno de estos elementos está en relación con un órgano, pero también con una emoción muy importante, y hemos dicho que los riñones son unos órganos realmente muy importantes desde el punto de vista funcional, pero más importantes aún para entender aquello del manejo de los 5 elementos. Entonces, empecemos diciendo, hay 3 capas embrionarias, es decir, nuestro cuerpo se desarrolla a partir de 3 esferas, de 3 capitas importantes que llamamos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Así como tantas veces se repite la ley del 3 que hemos mencionado también aquí: cabeza, tórax y abdomen, cámara anterior, cámara media, cámara posterior, pasado, presente, futuro, oxitocina, serotonina, dopamina. Es decir, vamos a verlo manifestado en muchísimas cosas siempre. Energía magnética, eléctrica, reticular. Las falanges tienen 3 porciones: proximal, media y distal. Y así podríamos poner todos los ejemplos que ustedes quieran en el tiempo pasado, presente y futuro. Y seguiríamos haciendo una lista eterna de la ley del 3
que tiene que ver con esto. Pues bien, el mesodermo, que es la capa de donde se deriva el riñón, eso es muy importante, no importa que no nos aprendamos nombres raros, pero esa capa del mesodermo tiene que ver mucho con la parte relacional. Y ojo, curiosamente, y esto es para decirles la importancia que tiene el desarrollo embriológico en el ser humano, en ese mesodermo, de esa capa también se deriva el corazón. Y ahora vamos a entender eso, porque recuerden, el fuego está representando el elemento del corazón, el agua está representando el elemento del riñón, y vamos a empezar a entender por qué tantas cosas se correlacionan de esta manera. Entonces decíamos, es derivado del mesodermo, pero ojo, este riñón se empieza a formar a partir de la semana quinta, ojo, después de que se ha desarrollado el corazón. Es decir, primero hacia la semana cuarta se empieza a desarrollar el corazón, pero hacia la semana quinta se empieza a desarrollar el riñón. Y ya esto es casi que absolutamente mágico. El riñón tiene muchísimo que ver con la oreja, es decir, con el sentido del oído, pero también con el pabellón auricular propiamente. Tiene que ver mucho con los huesos, tiene que ver mucho con la emoción del miedo desde el punto de vista de la energética china, y tiene que ver mucho con la energía de reserva o ancestral, como también se le conoce, que es aquella a que, como el nombre lo dice, nosotros echamos mano cuando tenemos una necesidad mayor. Cuando uno guarda una reserva de cualquier cosa es por si en algún momento queda faltando algo que necesitemos, digamos, de afán, y entonces ahí tenemos de dónde disponer. Bueno, esa energía de reserva la maneja precisamente el riñón, y eso ya es también muy significativo y muy importante. ¿Qué ocurre? Que ese riñón empieza a formarse curiosamente en la zona de la garganta, ¿sí? Ahí hay unos arcos branquiales donde desde esa zona van a descender luego a ubicarse en el sitio que se ubican en la parte posterior en la espalda, entre otras cosas en un sitio que tampoco es cosa de azar. Es decir, todo tiene una perfección tal que ustedes se van a quedar sorprendidos por esto. Entonces, fíjense, se forma en la zona de la garganta. Acuérdense que hay una expresión muy popular, me da pena repetirla aquí, pero cuando alguien tiene mucho miedo, dice literalmente, se me subieron. Y en realidad lo que se sube es casi que esa energía del riñón que vuelve a su ancestralidad, a decir, pucha, desde allá abajo, esa energía del riñón que, como les digo, descendió hasta la zona de las fosas renales. Pues bien, resulta que cuando se empieza a formar allí en la garganta esa información del riñón primordio, digámoslo de esta manera, empieza a descender poco a poco, y a pesar de que está en la zona de las fosas renales, un poquito por debajo de las costillas, pero en la parte de atrás y no en el piso pélvico, digámoslo así, como mucha gente pensaría, porque el riñón hace parte del primer centro, del primer chakra o centro de energía. Entonces la gente se confunde y cree que los riñones quedan por allá abajo en toda la zona pélvica inferior, y resulta que allí lo que estamos haciendo es identificando una posición anatómica, pero no energética. Dicho de otra manera, en el riñón, a pesar de estar en esta parte, insisto, de la zona costal, ¿sí?, debajo de las costillas, pero por la parte posterior, a pesar de estar ahí, mucha gente cree que eso pertenecería al tercer centro. De hecho hay un desacuerdo por ahí con una visión que tiene Joe Dispenza frente al riñón. Él lo localiza en el tercer centro, pero en realidad todas las disciplinas lo localizan en el primer centro, y por eso es el que tiene que ver justamente con el territorio, con eso que nosotros decidimos anclarnos, empoderarnos, reconocer ese territorio para poder avanzar desde allí, y por supuesto desde el territorio ya empezamos a reconocer que en ese anclaje, en esa fuerza, se empieza a desarrollar también nuestra voluntad, nuestro poder, nuestra fuerza interior que nos lleva a proyectarnos un poco más. ¿Qué pasa? Que no es en vano que ese riñón se haya desarrollado un poquito más tarde que el corazón.
Es decir, el corazón es como una especie, llamémoslo así, de instrumento de percusión, ¿sí? Pero, ¿cómo podríamos hacer para escuchar el tambor? Necesitamos que se desarrollen las orejas y con ellas el riñón. Es decir, que el riñón surge como una necesidad que va a comandar la formación del pabellón auricular para que tengamos algo con que oír ese instrumento de percusión que es el corazón. Es que a mí esto me parece absolutamente fascinante, porque si entendemos eso, vamos a darnos cuenta que no es en vano. Y por cierto, la lengua se desarrolla un poco después de desarrollarse las orejas y el riñón. Es como si tuviéramos que, después de haber salido o emergido ese corazón, necesitáramos algo que lo escuche para luego poder hablar. Y dicho de otra forma, todavía más filosófica si se quiere, primero hay que escuchar al corazón antes de hablar, ¿sí? Esto de verdad es que es magia pura. No me digan que esto no es magia y que no es una belleza, como lo está diciendo allí Maga Bienestar, en el desarrollo del ser humano, porque es que esto en verdad no es al azar. No crean que los tiempos son completamente al azar. No. Esto ocurre con un grado de perfección y con un propósito tan especial que vamos a entender por qué ocurren las cosas que ocurren. Entonces, ¿qué pasa? Esa relación oreja, entre otras cosas, oreja que tiene que escuchar y oreja que tiene que ver con sonido, y por eso la palabra persona viene de son, que significa a través del sonido. Es como si esa oreja se hubiera desarrollado también para poder de verdad comunicarnos, y la primera herramienta grandota de la comunicación es precisamente la actitud de escucha. Cuando escuchamos, allí ya podemos empezar a comunicarnos, pero fíjense, son cosas tan elementales como estas. Es muy posible que a muchos de los que están por acá alguna vez en su vida se les haya generado un tapón de cerumen en el oído, y eso que pareciera no tener mucha importancia, miren lo que ocurre. Un miserable tapón del oído puede desencadenar en un síndrome de pánico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si hay un tapón en esta zona, traten de escuchar lo que yo les estoy diciendo en este momento, apretándose esta zona del trago que corresponde al borde interno de la oreja, y traten de apretarlo y escuchar lo que yo les estoy diciendo, y sin duda van a sentir que como que algo falta ahí, y es como si estuvieran medio cojeando o como si algo quedara faltando en la comunicación y genera una cierta inseguridad. Por eso, cuando se afecta la seguridad y la identidad, esto es muy importante. Esto hace que, si se pierde esa seguridad, el anclaje, el polo a tierra, el elemento agua, la primera sensación que se tiene es de vértigo. Por eso quien pierde el territorio se siente mareado, pero no es simplemente el vértigo como tal, es que está mareado frente a la vida. ¿Yo para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y eso empieza a ocurrir. Pues bien, un tapón de cera puede hacer que no se comuniquen de manera adecuada los dos hemisferios cerebrales, y en esa comunicación, que sería como una lemniscata, como una figura del infinito, se pierde el contacto del hemisferio derecho con el izquierdo. Yo creo que ustedes me ven aquí al revés, y entonces en esa discusión que comienza allí hay una alteración significativa en la comunicación y empieza a haber alteraciones. ¿Qué pasa? Que recuerden ustedes que la oreja es expresión del riñón como tal, y el riñón maneja los miedos. Por eso, si hay algo que altere el pabellón auricular, se puede generar un miedo muy grande. Fíjense que es común, esto sí perfectamente normal y natural, que alguien escucha un ruido estruendoso y en ese momento pega un brinco del susto, del miedo que le dio en ese momento. Así que miren la importancia tan sutil que tiene esto. ¿Qué pasa? Un órgano que apenas pesa algo así como 150 gramos cada riñón, y que tiene la localización que tiene y que mide aproximadamente entre 12 y 14 centímetros por 3 aproximadamente, a pesar de ser un órgano relativamente pequeño, miren lo que empieza a ocurrir, y es que ese riñón es capaz de contener
algo así como 2 millones de unidades funcionales. Las unidades del riñón, las unidades funcionales, se llaman las nefronas, y las nefronas son esos grupos celulares que se encargan de filtrar lo que el riñón está precisamente tratando de desechar en un momento determinado. Eso que estás preguntando allí, Margara, el tinnitus, es muy importante porque cuando hay un déficit de la energía de reserva, esa energía del riñón, hay una cosa que empieza a ocurrir. Alguien mencionó por ahí anteriormente y dijo algo sobre el órgano de la fonación, y es que es muy importante. Yo no puedo emitir un sonido que mi oído no capte. Si el oído no capta un sonido determinado, no podemos emitir ese sonido. Entonces, precisamente Tomatís, que era alguien que hablaba de la audiopsicofonología, toda una ciencia muy interesante, él decía, cuando el oído no escucha, canta, y por eso el tinnitus, que es el zumbido en el oído, que a veces obviamente se hace muy molesto, y sobre todo, cuando ya es la noche, porque obviamente el silencio de la noche lleva a que escuchemos ese sonido agudo mucho más complejo, ¿sí? El órgano del oído, entonces, conserva gran parte del equilibrio que tenemos que tener, pero no solamente el equilibrio corporal, sino el equilibrio frente a la vida como tal, y por eso es tan interesante. La orina que filtramos durante el día es aproximadamente 1,5 litros diariamente. Imagínense, esto es muy importante porque cuando empezamos a encontrar que esa cifra empieza a disminuir, ya nos hace pensar algo está pasando en el riñón. Obviamente que puede ser por bajo consumo de agua y obviamente vamos a orinar un poco menos, pero en condiciones normales nosotros deberíamos orinar aproximadamente 1,5 litros al día. Si eso no empieza a ocurrir, entonces algo está pasando por aquí. Es muy importante. ¿Qué ocurre? Para que nosotros nos verticalizáramos, pasáramos de las 4 patas a levantarnos en 2 pies, eso tuvo un proceso evolutivo muy complejo. Pero precisamente ese sentido de la verticalización y de la localización corporal espacial se desarrolla precisamente en el oído interno, donde hay algo muy importante que se llama el laberinto, y ese laberinto casi que nos va mostrando con otras estructuras como el caracol y otra serie de cosas. Entre otras cosas, no es en vano que se llama el caracol, y por eso hacíamos el jueguito de escuchar el sonido del mar con el caracol. Esa es energía ancestral. Pero el proceso entonces, para volver a lo otro, de verticalización, se debió en gran parte a que todas estas estructuras del oído, alimentadas desde la energía del riñón, volvieran a activarse y volvieran a hacer ese proceso. Aquí me hablan de que tiene que ser verticalidad. No, es verticalización, porque esto es un proceso de tipo fisiológico distinto a la verticalidad, que puede tener otro tipo de significados y es importante. Y lo propio ocurre, ojo a esto, con el contacto con las rodillas y las piernas, porque esto nos lleva a que las rodillas tengan que soportar un gran peso. De hecho, muchas veces en el proceso evolutivo, cuando alguien se aumenta mucho de peso, tal vez la articulación que más sufre es la de la rodilla, precisamente por eso. Porque en esas rodillas estamos soportando mucho del peso, pero también del afianzamiento, de ese polo a tierra del que hemos hablado tantas cosas, y esto es fundamental. El riñón tiene una función fundamental. Recordemos, elimina desechos tóxicos como la urea, por ejemplo. Cuando precisamente se empieza a alterar la función del riñón porque esas unidades funcionales dejaron de funcionar bien, eso de las nefronas que estábamos hablando, entonces empieza a haber una cierta fatiga. Pero ojo a esto, ese riñón además es muy importante, acuérdense que descendió desde esta zona, y en esta zona está justamente la zona del tallo cerebral. Y el tallo cerebral, cuando el riñón se ve afectado, también se empieza a desconectar. Resulta que en el tallo cerebral está la representación también, ahí muy cerquita, del cerebelo, que es como el cerebro del cerebro. Y ese cerebelo es el que nos muestra y nos coordina los movimientos finos, pero que también nos permite a nosotros precisamente reconocer ese equilibrio y reconocer la posición que ocupamos frente al espacio. ¿Qué pasa con esto?
que por eso muchas personas cuando empiezan a agotar su energía de reserva, la energía del riñón, empiezan a alterar también el tallo. De ahí se desprende una cosa que se llama la sustancia reticular activante, y ojo, porque esa sustancia reticular activante tiene que ver precisamente con el diseño de un sueño reparador, pero además de eso tiene que ver mucho casi que con el inicio de la conquista del polo neurosensorial, precisamente en la dirección del desarrollo de la conciencia. Entonces, miren todas las implicaciones que esto tiene. Cuando el riñón empieza a fallar, se altera el tallo cerebral, por eso empezamos a dormir menos, y por eso con alguna frecuencia, si esa alteración del riñón y la suprarrenal, que desde el punto de vista energético son una unidad, se empieza a alterar también el funcionamiento del cerebelo, y hay mucha gente que empieza a tener problemas de Parkinson y de movimientos involuntarios. Miren lo importante que resulta ser todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Los peces expulsan amoníaco, los reptiles y las aves el ácido úrico, los mamíferos como somos nosotros la urea, y esta es una medición precisamente que se hace en medicina interna para saber qué tanto, y en nefrología para saber qué tan bien están funcionando o no los riñones. Fíjense que esos riñones a su vez están filtrando impurezas de la sangre, algo así como 180 litros al día de sangre que tienen que pasar por ese órgano emuntorio, es decir, ese órgano excretor de sustancias tóxicas, y eso ya resulta absolutamente impresionante. Y el riñón se encarga mucho del equilibrio hidroelectrolítico. Ustedes han visto que a mucha gente le piden medición del sodio, del cloro, del potasio, de todos estos elementos, y precisamente somos excesivamente sensibles a cuando se alteran este tipo de cosas, y nos llevan precisamente a que el desequilibrio hidroelectrolítico genere probablemente un trastorno grave y que comprometa nuestra acidez o el pH básico en el que deberíamos estar acercándonos poco a poco. Por eso hay tanta costumbre hoy en día de tomar un poquito de bicarbonato con limón, porque realmente, literalmente, todos los días nos estamos deshidratando sin que nos demos cuenta. A veces nos estamos metiendo en cosas muy complejas que nos llevan a tener una vida acelerada, y eso mismo está produciendo excesos de iones positivos que hacen también que, como les digo, empezamos a hacer cosas que realmente nos afectan el funcionamiento. Así que esto que la gente tiene como costumbre de tomarse la cucharadita pequeñita, muy pequeñita, ni siquiera es la cucharadita completa tintera, sino un poquito menos, disuelta en un pocillo tintero con agua y limón, esto nos está ayudando a alcalinizar parcialmente nuestro cuerpo. Ojo, no con esto se vayan a empezar a autoformular, porque realmente esto debe ser conducido por alguien que conozca un poco más su fisiología, pero esto realmente nos alcaliniza y estamos buscando cómo alcalinizarnos. Recordemos también que el riñón, una pizca, gracias Miriam, porque esa era la palabra que estaba buscando, como decían las viejitas, y la pizca es lo que ellas describían como lo que toman por la parte posterior de la cuchara, o sea, por el manguito de la cuchara, y eso, o de la cucharita en este caso, y eso lo que está haciendo es precisamente generarnos esa medida tan especial de nuestras abuelas que hablaban siempre de una pizca, ¿no? Recordemos también que el riñón es una fábrica de hormonas. Allí se produce eritropoyetina, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la producción de glóbulos rojos. Ojo, la anemia no simplemente es por falta de que no comamos hierro, muchas veces porque el riñón está fallando. Obviamente hay muchos tipos de anemia, pero esa eritropoyetina, que es esa hormonita que se produce ahí en el riñón, es absolutamente decisiva para que nuestro cuerpo produzca mejor glóbulos rojos, que son los que van a transportar toda la sangre a nuestro cuerpo. Y también produce, por ejemplo, el dehidrocolecalciferol, que es una cosa fundamentalísima y que es tan importante para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. De alguna forma, de allí también se están controlando la concentración del calcio, una cosa fundamental que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Estos son nombres muy complejos, ¿sí? Pero miren qué tan importante es esto. Ese sistema tan enredado, que no voy a repetir ese nombre, lo que hace es que detecta en un momento determinado si está habiendo un déficit muy grande de líquidos, y entonces eso hace que se contraigan las arterias para que de esa manera se haga más eficiente y más eficaz el bombeo del corazón de la sangre al resto del organismo. Entonces, ¿qué ocurre?
que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ese sistema que yo dije que no iba a repetir y ya repetí, lo que hace es que nos ayuda también a regular la presión arterial. Este live va a quedar grabado, alguien me está preguntando por aquí, quedan allí grabados siempre y lo mismo que en el canal de YouTube van a estar grabados. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ¿qué hacen con una persona hipertensa? Lo primero que hacen es, obviamente, descartar que no haya una causa orgánica. Debo decir con vergüenza que en este momento la medicina, en realidad, en las pacientes con hipertensión, apenas logra identificar el 20% de las causas. El 80% de las hipertensiones desde el punto de vista convencional son idiopáticas, así se le llama en medicina a lo que desconocemos. Es decir, eso tiene otro nombre peor, más grosero, que se llama NPI, pero no va a traducir qué dice eso. Pero lo cierto es que esto implica que muchas de las hipertensiones no tenemos ni idea de dónde se originan y muchas realmente están originadas precisamente en el riñón. Por eso lo primero que se hace es estudiar cómo están los riñones. Y por eso también a la gente le quitan la sal. Ojo, es muy importante, ojo a esto, la sal no se debe consumir en exceso cuando haya una hipertensión. ¿Pero por qué? Porque la sal es el alimento más fuego que podemos tener a disposición nuestra. ¿Qué le hace el fuego al agua? Imagínense ustedes la ollita con agua al calor de la parrilla del fogón. ¿Qué hace esto? Eso es muy importante. El riñón lo que hace es que, como contiene el agua, si lo sometemos a un exceso de fuego, se empieza a evaporar el agua. Y si se evapora el agua, se sube el fuego. Si yo como mucha sal, eso es un alimento fuego que evapora el agua y entonces se agota el agua y ya no hay quien module al fuego y por eso el fuego se dispara, se exacerba y empezamos a hacer una hipertensión. Así que miren todas las cosas importantes que nos está contando el riñón cuando nos habla. Nosotros sabemos que el riñón también nutre gran parte de la médula ósea donde se forma, como les digo, mucha parte de la sangre, pero también de la médula espinal y quien creyera, el riñón tiene que ver también con el sistema nervioso central. Eso es muy importante. Si entendemos esta fisiología, vamos a entender por qué empezamos a alterarnos. Entonces, ¿qué pasa? Al principio yo dije, el riñón maneja los huesos y su órgano de expresión externo es el oído. Cuando la energía del riñón baja, entonces, ¿qué le pasará a los huesitos? Vamos a ver si alguien se atreve a mencionarlo por ahí. ¿Qué le pasará a los huesitos cuando la energía del riñón se baja? Obviamente, ya les dije, el riñón ayuda a manejar el calcio y casi que les estoy diciendo, como decía un amigo mío, verde por fuera, verde por dentro y tiene una pepa de aguacate adentro. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, si el riñón se afecta, si la energía del riñón se afecta, los huesos se van a ver afectados también y empiezan las famosas osteopenias, exacto, Cándida, se descalcifican y vienen las osteopenias u osteoporosis, como dice aquí Maga Bienestar. Eso es muy importante. Pero también ocurre una cosa significativa. Han visto que cuando alguien está muy estresado con algo o con alguien, dice, uy, este sí me va a sacar canas. Y realmente las canas empiezan a ser más manifiestas cuando ha habido periodos de estrés muy importantes. La suprarrenal y el riñón están junticos. La suprarrenal, pues el nombre lo dice, está encimita del riñón y esa suprarrenal es como la que genera el calorcito para equilibrar el agua. Pero si se dispara la suprarrenal es como si estuviéramos subiendo al Alto de las Palmas. Para quienes no conocen aquí, bueno, es una carreterita que siempre es un poco empinada, pero como si estuviéramos subiendo allí en primera en el carro y puede que lleguemos, pero mínimamente va a llegar recalentado. Por eso cuando hay una situación de estrés muy importante, va a literalmente afectar las suprarrenales y por ende se va a disminuir el agua vista desde el punto de vista energético. Miren, nada más les cuento una historia de un paciente que vi esta mañana y que me autoriza a contar esta historia. Es un paciente que llega con una cosa que se llama un síndrome metabólico. Eso afecta la concentración del azúcar, posiblemente la concentración también del colesterol y los triglicéridos, puede producir una diabetes y estas cosas son muy importantes
¿Por qué? Porque evidentemente hacen parte de una tríada muy compleja que requiere para su manejo de muchas cosas, pero además de esto tiene una diverticulitis, que es una formacióncita, como una especie de herniacióncita en la mucosa generalmente del colon. Tiene además un cuadro de ansiedad generalizada, tiene problemas en las rodillas, ha sido operado en varias ocasiones, se considera una persona muy acelerada, pero además de eso tiene, ya les dije, una diabetes gestacional, además fue operado de los ojos. Miren lo importante y vamos a desglosarlo. Y después de toda esta historia, él me dice, y la verdad es que yo creo que esto empezó desde algún momento en que tuve un problema muy importante desde el punto de vista jurídico, digámoslo así. No vamos a entrar en los chismes, pero esto lo estresó demasiado a él, a tal punto que de hecho lo privaron de la libertad un tiempo, y esto hace que por supuesto se dispare un miedo y un pánico, porque ya no es miedo, ya eso es pánico. Imagínense uno estar en esta situación a pesar de, además de ser inocente en todas las cosas y que ya lo han demostrado y toda la cosa, pero bueno, la justicia va lenta. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre literalmente recalienta mucho ese motor y fíjense todo lo que empieza a ocurrir. El agua se agota. No es capaz de nutrir al hígado porque el agua nutre a la madera, que es el hígado, y el órgano de expresión del hígado son los ojos. Ya les dije que ha sido operado de los ojos. Además de eso, entonces, obviamente no hay quien module el fuego y el fuego se sube, entonces hace una hipertensión que tal vez no se las mencioné, y empieza a ser una alteración de los divertículos estos. Recuerden que cuando el fuego se sube, el fuego funde literalmente al metal, y el metal está representado por el pulmón y el intestino grueso, diverticulitis que ya les mencioné. Y esto hace que fíjense cómo todo un engranaje perfecto a la luz de los 5 elementos nos está diciendo cómo se manejan estas energías en el cuerpo. Entonces, imagínense esto, si logramos respetar mucho la energía del pulmón, entonces vamos a tener más energía de reserva, vamos a tener un poquito menos de canas. Ojo, es cierto, ese resentimiento puede ser ese recalentamiento. ¿Por qué? Porque el hígado maneja la ira, y si el riñón, el agua está bajita y no nutre la madera que es el hígado, puede haber resentimientos y sobre todo mucha ira, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el pulmón, el elemento metal, concretamente, que está representado por el pulmón, en esta serie hablaremos posiblemente más adelante de los pulmones, que también nos van a hablar. Entonces, el pulmón es el metal nutre al agua, el agua tiene metales. Entonces es muy importante esto y muy bello, porque si el pulmón es el que nutre al agua y decimos que el riñón, la energía del riñón está bajita, entonces necesitamos que el pulmón nutra al agua. Y obviamente la mejor manera de cuidar el riñón es respetando precisamente esa energía del pulmón que va a nutrir al riñón. Dicho de otra manera, el solo hecho de respirar profundamente, Julia Torre, un abrazote gigante para ti, hacía rato no sabía de ti, un abrazote, qué pena interrumpo, pero es que no podía evitar este saludo. Entonces, el pulmón tiene que alimentar ese déficit del riñón, y la mejor manera, pues respirando. ¿Qué es lo que hace el pulmón? Respirar. Pero se nos olvida respirar en el día a día. Estamos tan acelerados que incluso muchas veces nos mantenemos así como en el cuellito de tortuga y respiramos mucho más superficialmente. Eso es lo que se llama una respiración de Kussmaul. Y entonces, ¿qué pasa? Que el riñón deja de deja de recibir la nutrición del pulmón. Y otra cosa fundamental que necesitamos para que los pulmones precisamente hagan este movimiento y respiren mucho más y bombeen mucha más energía al riñón, pues es el ejercicio. Así que si queremos proteger al riñón, ojo al ejercicio y ojo también a la respiración. Si no quieren llenarse de canas muy tempranamente, trabajen mucho en la energía del riñón. Ojo, porque también el riñón maneja los dientes. El riñón representa la polaridad yin desde el punto de vista energético chino, mientras que el corazón representa la energética yang.
o sea, la fuerza de lo masculino, el yin de lo femenino, esa fuerza maravillosa de lo femenino, y el equilibrio entre el fuego y el agua es el que nos permite a nosotros mantenernos en un nivel adecuado. No me digan que esto no es fascinante, porque es que cuando uno entiende la medicina de esta manera, entonces empezamos a saber que también tenemos control. Si yo digo esto que les estoy diciendo, y les he dicho también que la emoción del riñón es el miedo, esto es muy importante. ¿Qué se les ocurriría a ustedes aconsejarle a alguien que tiene en un momento determinado mucho miedo? Recuerden que le decía a cada uno de ustedes el papá cuando llegaban así muy angustiados, muy acelerados, ¿qué les decía? Alguien me puede decir: respire, mi hijo, respire. Qué belleza aquí. Es que yo me tengo que detener a leer estas cosas. Linis Cano me dice: Doc, me salvaste la vida a los 11. No sé si me recuerdas, espero en estos días. Qué belleza. Claro que te recuerdo. Muy bella esa historia. Algún día hablaremos de eso también, si algún día me lo permites. Bueno, entonces fíjense. Miren qué pasa, cómo manejar los miedos. Lo primero, eso, lo que me están diciendo aquí. Sande, respire, mi hijo. Cándida, respire, mi hijo. Fíjense que ustedes mismos ya saben esto. Muy importante eso que estás diciendo, Maga. Caminar descalza, porque el hecho, acuérdense, en las plantas hay un punto que se llama el punto 1 del riñón, que queda entre el dedo gordo y el dedo siguiente del pie. Ahí un poquito más abajo queda un punto que se llama el punto 1 del riñón, que es por donde absorbemos la energía del prana terrestre y por donde se nutre el riñón. Así que caminar descalzo sobre la grama también es una gran herramienta terapéutica para poder avanzar en esto de conservar la energía de reserva del riñón. Así que fíjense, cuando nosotros tengamos una confusión mental, es porque el fuego se subió por déficit de agua probablemente, y ustedes ven que el fuego siempre se está moviendo. Cuando nuestra mente está tan inquieta que no nos podemos centrar en algo, no podemos reflexionar en algo, eso significa que posiblemente tengamos un exceso de fuego que puede ser debido, una de las grandes causas es esa, a que se disminuya la energía del riñón. Y por eso, cuando alguien quiere hacer una reflexión, cuando quiere resolver dudas, el primer consejo es aquietarnos a través de la respiración y, por supuesto, generar esa fluidez, ese descanso. Y si ustedes en cambio están sintiendo mucha irritabilidad, mucha letargia, esto está indicando que su energía de riñón se está afectando. Ojo con eso. Por eso la vejez normalmente viene con la sordera y con la pérdida de la capacidad auditiva, pero también con el desequilibrio, y por eso ustedes se dan cuenta que la persona que vaya entrando a las edades avanzadas tiene que ampliar su base de sustentación y ya no camina recto, sino que camina como apoyándose un poquito más amplia para tratar de compensar ese déficit de energía. Ojo, el riñón representa también un poquito el invierno, el frío, la vejez en ese sentido, pero el riñón también tiene que ver además con la libido, con la sexualidad, con la fertilidad. Quien creyera, el riñón también tiene que ver mucho con esto. El riñón tiene que ver con la voluntad, con el poder, con la conservación y las ganas de vivir, con esa necesidad de encontrarnos con la seguridad y la identidad, y por supuesto también con la autoestima. Y por eso, ojo, porque también un exceso de yin puede llevar a una sensación de descuido, de no tener un norte muy claro, y entonces hay que regular también la energía del agua. Si se desborda el agua puede generar estragos. Basta verlo en este tiempo con todas estas cosas que hemos tenido con el invierno, y fíjense lo que está ocurriendo. Así que pongámosle mucha atención a eso. Entonces puede haber un descuido muy importante, una falta de norte, mientras que el exceso de yang puede generar lo contrario, una especie de paranoia, de cierta mezquindad, de cierto grado de desconfianza, y esto, recuerden que la fuerza yang la regula el corazón, pero entre esos dos, insisto otra vez, debe haber un equilibrio muy importante. ¿Qué son los cálculos? No son otra cosa que vivencias de energía ancestral agotada, precisamente o por excesos de estrés, ojo, o por rabias acumuladas, porque las rabias acumuladas pueden hacer que, acuérdense, las rabias, la emoción del hígado, de la madera, y si hay mucha rabia se congestiona mucho la madera. ¿Y qué le pasa al fuego cuando hay mucha madera? Pues que se sube.
También se sube por exceso de madera y ese exceso de madera puede llevar a que precisamente se agote la energía del riñón porque el fuego, ya lo vimos, agote el agua y ahí se empiezan a formar muchos de los cálculos renales. Ojo con esto. Y quien creyera también tiene que ver mucho con las culpas. Acuérdense que cuando decimos por mi culpa y por mi culpa nos estamos tocando el cuarto centro donde está no solamente el timo, sino también el corazón y entonces ese exceso de fuego nos puede llevar a que se agote el agua y producir este tipo de cosas. Muy rápidamente, deficiencias de yin, o sea, cosas que nos digan el riñón está en deficiencia. Primero, mareos. 2, sensación de tinnitus o el zumbido en los oídos. 3, dolores en la espalda, muy frecuentemente, pero sobre todo en la espalda baja, donde están alojados los riñones. 3, estreñimiento, porque acuérdense que es el agua y las mucosas necesitan suficiente agua y ya lo dijimos, el agua está regida por el riñón. Se puede empezar a poner la cara roja, ¿por qué? Alguien me podría decir seguramente, claro, si se agota el agua, se sube el fuego y pues ya lo dije, si el fuego se sube, se va hacia la parte más superior del cuerpo, que es nuestra cabeza, y por ende la cara se pone rojiza. Los sudores nocturnos tienen que ver con deficiencia del riñón, con deficiencia de la energía yin, y por eso no solamente son cosas de la menopausia, sino que también pueden ocurrir este tipo de cosas. Los pies calientes, esto sí que es bien importante. El insomnio, ya lo dijimos, las taquicardias, porque se acelera o se exacerba el fuego, y también puede haber una serie de síntomas que nos lleven a confusiones. Entonces alguien me pregunta, a ver, ¿cómo equilibrar ese riñón? Primero, hay alimentos que nos pueden ayudar, ¿sí? Alimentos que nos pueden ayudar como las calabazas, las papas, el limón, quien creyera, es alcalinizante muy importante, y lo que ya dijimos, el riñón tiene un efecto que se conoce como el efecto buffer, que con el pulmón se regulan para mantener el equilibrio ácido básico, en otras palabras, el pH del cuerpo. ¿Quién creyera? Pero los frijolitos paisas, esos que tienen forma de riñón, son muy importantes para el riñón. El pescado, el pollo, los huevos, ojo, no consumir cafeína, alcohol, eso es muy importante, o azúcares en exceso, porque estas cosas debilitan el riñón. En cambio, ¿qué puede generar un déficit de yang? O sea, cuando el corazón está en desequilibrio, algo de debilidad, de frialdad, de la orina más clara, porque obviamente se concentra menos, bajo apetito, se puede presentar también diarrea, síndromes de fatiga crónica, puede alterar la condición y la cantidad del semen también, y un déficit de yang requiere entonces de alimentos calientes como los guisos, como los asados, algunas sopas, pocas ensaladas o crudos, contrario a lo que necesitaría un déficit de yin. El jengibre, el ajo y el ginseng activan la fuerza yang, los camarones, los mejillones, ¿qué otra cosa? La cebolla también es muy importante, la canela, pero un tris de canela también activa la fuerza yang del corazón, y lo mismo la menta y la jalea real. ¿Qué favorece también? La función del riñón está muy protegida cuando se consumen, por ejemplo, papaya, sandía, zanahoria, manzana es muy importante, los arándanos también fundamentales, la lechuga, el pepino, en fin, todas estas cosas, las bebiditas de las viejitas que nos mandaban, la cola de caballo, el diente de león, el jengibre mismo, la ortiga, el perejil, el ajo, el apio. El apio es muy importante, el apio es uno de los grandes protectores del riñón, lo mismo que el cilantro. Ya les he dicho muchas veces, el cilantro es un quelante maravilloso de metales pesados en el cuerpo, así que tengámoslo en cuenta. ¿Qué también favorece la energía del riñón? El aceite de olivo, las coles, la clara del huevo, no la yema, porque la yema en exceso es exceso también de proteínas que nos puede generar alteraciones en el riñón. El ajo de alguna manera puede ayudarnos también porque puede producir vasodilatación y entonces nutre mejor al riñón. Y en cambio, ¿qué desfavorece? El alcohol, ya lo dijimos, el café, las bebidas oscuras en general, la sal, las carnes rojas también desfavorecen el exceso de remolacha,
ojo a esto, quien creyera, pero la remolacha puede llevar a que haya un exceso de fuego en el cuerpo que desfavorece la función del riñón. Las espinacas son formadoras de cálculos, el maní, la soya, ojo con eso, el germen de trigo, los embutidos definitivamente pésimos para el riñón. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho un recuento muy interesante de que el riñón nos habla. Pongámosle atención al riñón porque es muy importante y vamos a seguir haciendo en estas series, estas conversaciones sobre todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo para entender cómo dialogan tan maravillosamente en nosotros y vamos a ir viendo poco a poco todas estas cosas a través de esta serie que iniciamos hoy de El cuerpo te habla y hoy de Somos tus riñones. Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer una reflexión final o una meditación porque ya no quiero ser abusivo con su tiempo. De todas formas, muchas gracias por estar. Les recuerdo, a partir del 15, o sea, de mañana en 8, vamos a retomar nuestras charlas presenciales aquí en el edificio Square, en el mismo donde queda Inex Moda, todos los segundos martes de cada mes. Yo no sé si este sea segundo o no, porque creo que algo modificamos por lo del Día de la Mujer. Que por cierto, unas felicitaciones muy grandes para todas ustedes mañana, así que un abrazo gigante. Ya saben, el 15 a las 7, de 7 a 8 y cuarto más o menos, tenemos esas reuniones presenciales, lo hacemos en el cuarto piso, en el auditorio, es absolutamente gratuito, es simplemente una actividad más de servicio. Quienes estén interesados simplemente se hacen inscribir con mi asistente Melissa en el 310-654-4010 o el 423-7679. Rico que estemos porque ya necesitamos vernos otra vez. Un abrazo gigante, una feliz noche para todos y ayúdenme a seguir regando estos chismes porque yo sé que muchos se van a beneficiar por esto. Chao, chao, feliz noche.